Hola chicos, continuando con el tema de estructuras de datos, ya vimos el concepto de arreglo y de matriz. En este caso entonces vamos a ampliar un poquitico más ese, ese concepto y vamos a mirar entonces las estructuras de n dimensiones. Inicialmente vamos a comenzar pues con unos conceptos fundamentales acerca de ello. ¿Qué es eso? Bueno, miremos una definición muy sencilla. Una estructura de n dimensiones es una ampliación de los conceptos de arreglo. Cuando hablamos de un arreglo es que es una estructura unidimensional, una sola dimensión. En ese sentido es como si estuviéramos hablando pues de que es una estructura que tiene una sola fila. Recuerden pues que un arreglo generalmente de manera gráfica se vería pues como una serie de cajones organizados de izquierda a derecha de manera horizontal. Entonces diríamos pues que tiene una sola dimensión, diríamos pues que un arreglo tiene una sola fila por n cantidad de columnas. Y la matriz pues ya es algo, diríamos que es multidimensional o también llamado pues bidimensional porque tiene dos dimensiones. En este caso pues filas y columnas. Entonces las estructuras de n dimensiones son como una ampliación de esos conceptos. Generalmente pues, no es que sea una estructura nueva, sino que lo que hacen es como una especie como de combinación entre los arreglos y las matrices. Entonces, en este caso, una estructura de n dimensiones permite entonces el almacenamiento de datos en estructuras de tres o más dimensiones. Cuando hablamos pues, de una estructura de tres dimensiones, por ejemplo, como lo estamos mostrando aquí gráficamente, podemos hablar entonces de un cubo. Un cubo entonces pues que tendría tres caras, que sería pues, en este caso pues como las tres dimensiones que va a tener la estructura. O también a veces pues se representa por medio pues como si fuera como si fueran matrices una encima de la otra. Así como vemos pues esta figura acá. Bien, y entonces cada matriz pues obviamente tiene sus indicadores para poderse pues ubicar dentro de cada posición, dentro de cada matriz. Bueno, antes vamos a ir viendo pues más detenidamente este concepto en los próximos videos. Bien, miremos entonces por qué es necesario en algunas situaciones utilizar una estructura de más de dos dimensiones. Bien, por ejemplo, pensemos en la situación donde es necesario almacenar la cantidad de ventas de tres vendedores en un trimestre, de trimestre pues 3 meses, ¿no? Y donde cada uno de ellos vende 5 tipos diferentes de productos. Una posible solución sería antes declarar tres matrices de tipo numérico. Esas tres matrices que van a representar pues los tres vendedores, ¿verdad? Y cada matriz debe ser entonces de tamaño 3 por 5. 3 porque pues son 3 meses y 5 porque pues son 5 productos. Entonces una solución a ese planteamiento que nos están mostrando aquí, entonces es que, bueno, tenemos tres matrices, una primera matriz, vamos a llamarla pues aquí matriz uno, representa entonces las ventas del vendedor número uno. Entonces sería una matriz de 3 por 5, 3 meses, 5 pues 5 productos, producto uno, producto 2, bueno, producto 5. Tenemos una segunda matriz, lo mismo, bien, del mismo tamaño y una tercera matriz. ¿Ok? Entonces esto lo podríamos representar o podemos solucionar esta situación pues declarando tres matrices, tal y como lo hemos visto pues, hasta el momento con las estructuras pues básicas. ¿Ok? Bien, lo anterior es una solución válida, pero tiene la desventaja de tener que procesar pues tres estructuras. ¿Ok? Lo que pues en este caso de cierta manera aumenta la cantidad de líneas que debemos de codificar y obviamente pues también el tiempo de programación que debemos de dedicarle pues a hacer rutinas para que se procesen esas tres estructuras de manera pues independiente. En este caso una alternativa sería declarar solo una estructura que pueda almacenar pues todos los datos, en este caso pues las tres matrices. En este caso pues eso nos facilitaría su procesamiento. En este caso entonces pensar en declarar un arreglo de tres dimensiones. Entonces sería un arreglo que internamente en cada posición va a almacenar una matriz. En este caso entonces sería un arreglo de tres posiciones y en cada posición tenemos las matrices que tenemos pues anteriormente declaradas de manera independiente. Entonces aquí ya nos quedó una sola estructura que almacena entonces las tres matrices. Aquí diríamos pues que en este caso esto es un arreglo de tres dimensiones. ¿Ok?
Aquí tenemos el arreglo, más adelante vamos a ver pues, más detalladamente pues, la manera de cómo se declara. Entonces tenemos, por ejemplo, digámosle pues que esta estructura se llama ventas y la estructura de ventas es de 3 por 5 por 3. En este caso, entonces, los dos primeros indicadores me están entonces diciendo, bueno, de qué tamaño van a ser las matrices. Es decir, son matrices de 3 por 5, 3 filas por 5 columnas. Y el último indicador me está diciendo entonces, pues, el tamaño del arreglo que va a almacenar las tres matrices. Pues en el caso, pues, valga redundancia, podríamos decir que el 3 aquí es, bueno, tamaño del arreglo, o el 3 también pues sería, pues, bueno, cuántas matrices vamos a almacenar dentro de esa estructura. Bien, cuando hablamos entonces de estructuras de n dimensiones, bueno, vamos a representarlo pues de manera gráfica para poderlo entender mejor. Entonces, cuando hablamos de una sola dimensión, diríamos que eso es un arreglo, ¿verdad? Como les mencionaba pues al inicio del video, bueno, tenemos un arreglo de 5 posiciones, entonces sería una serie de cajoncitos organizados de izquierda a derecha de manera pues horizontal. Entonces, por aquí le vemos que esto es un arreglo, es una estructura unidimensional, una sola dimensión. Cuando hablamos de dos dimensiones, ya hablamos de filas por columnas. Bien. En este caso, pues dos dimensiones serían pues una matriz. Eso es lo que hemos visto pues, hasta el momento. Si hablamos de tres dimensiones, como lo que planteamos pues en el ejemplo anterior de las ventas, diríamos entonces que esto es un arreglo de matrices. Es decir, es un arreglo que internamente en cada posición almacena matrices. Obviamente, pues cada matriz debe ser del mismo tamaño. ¿Ok? Ya aquí tenemos entonces un arreglo de 2 por 2 por 3. 2 por 2 serían de qué tamaño es cada matriz, y el 3 en este caso entonces me está diciendo el tamaño del arreglo, que también pues en este caso, como les decía anteriormente, bueno, también uno podrá como relacionarlo, bueno, cuántas matrices van a almacenar dentro del arreglo. Bueno, eso es simplemente pues como entender, ya cada uno pues puede acomodar la lógica como mejor pues la pueda entender ahí, pero bueno, básicamente aquí el último indicador me está diciendo en este caso, bueno, de qué tamaño es el arreglo, ¿ok? Cuando hablamos de cuatro dimensiones, estamos hablando de una matriz de matrices. Por ejemplo, en este caso acá tenemos una matriz que es de 2 por 3. Pensemos en la matriz grande, la que está pues aquí pintada pues como de color azul clarito. Entonces tenemos una matriz que es de 2 por 3, dos filas por 3 columnas, pero que internamente en cada casilla de la matriz estamos almacenando matrices de 2 por 2, que una cosa pues será pues como las amarillitas aquí. Entonces miremos en este caso aquí pues como la declaración de esa estructura de cuatro dimensiones. Entonces llamémoslo pues M, por ejemplo, a esa estructura. Y esa estructura es de 2 por 2 por 2 por 3. Los dos primeros indicadores me están diciendo de qué tamaño son las estructuras internas, las matrices internas son matrices de 2 por 2. Y los últimos indicadores me están diciendo, bueno, de qué tamaño es la estructura que está almacenando pues las matrices. En este caso entonces la estructura es de 2 por 3. Entonces es una matriz 2 por 3 que almacena matrices de 2 por 2. ¿Ok? Bueno, el tamaño puede ser cualquiera, no tiene que ser necesariamente pues matrices cuadradas, ¿no? Como las internas, ¿no? Pueden ser del tamaño n por m, lo que se necesite. Obviamente, vuelvo y repito, pues cada matriz pues sí es del mismo tamaño. Es decir, yo no puedo almacenar una matriz aquí, por ejemplo, en esta primera celda, que sería la 00 pues de la matriz, ¿ok? De almacenar una matriz de 2 por 2. Y en la siguiente celda, pues, o en la posición 01, pues almacenar una matriz de 2 por 3, por ejemplo. No, todas las matrices tienen que ser del mismo tamaño. Bien, sigamos aquí. Cuando hablamos de 5 dimensiones, estamos hablando de un arreglo de matrices de matrices. Entonces, es un arreglo que internamente almacena matrices y que cada matriz almacena internamente más matrices. En este caso, pues aquí ya el concepto es mucho más complejo, ¿no? Es decir, pues el tratamiento de este tipo de estructuras pues ya requiere sobre todo el uso pues de muchos ciclos anidados para poder recorrer la estructura pues de manera completa, ¿no? Entonces, pues ya aquí ya la situación se vuelve un poquitico más difícil pues de ir a manejar, pero bueno, de todas maneras, pues lo importante es saber que se pueden utilizar este tipo de estructuras de esta manera acá. Entonces tenemos aquí
Vuelvo y repito, entonces aquí 5 dimensiones sería un arreglo de matrices de matriz. Entonces sería un arreglo, digamos que es lo gris, ¿bien? Por eso lo pinté aquí pues con manera diferente cada cosa. Entonces, el arreglo es de 3 posiciones, ¿ok? Pero en cada posición del arreglo estamos almacenando una matriz de matrices. En este caso sería pues la matriz interna es de 2 por 2, que es la parte pues azulita. Pero a su vez, esa matriz de 2 por 2 está almacenando matrices de 2 por 2 también. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un arreglo llamado A. Ese arreglo es de 2 por 2 por 2 por 2 por 3. ¿Ok? Los dos primeros indicadores me están diciendo, bueno, de qué tamaño son las matrices internas, las amarillitas. Los otros dos indicadores sería el 2 por 2 también, aquí pues coincidió, son entonces el tamaño de las matrices internas dentro del arreglo, que aquí sería pues la parte azulita, entonces también será matrices de 2 por 2. Y el último indicador me está diciendo entonces en este caso, bueno, de qué tamaño es el arreglo que está almacenando las matrices. Entonces sería un arreglo de 3 posiciones, que sería pues la parte grisecita. ¿Ok? Cuando hablamos entonces ya representar pues esto de manera gráfica es bastante complejo, pues yo requería pues una diapositiva completa, bueno, entonces pues no lo voy a hacer porque básicamente pues es como tratar de unir lo que hemos visto. Por él decía pues al inicio de la explicación que las estructuras de dimensiones no es que sean pues estructuras nuevas, sino que esto es como tratar de mezclar el concepto de arreglo con el concepto de matriz. Entonces que dentro de un arreglo se almacenen matrices o que dentro de una matriz se almacenen más matrices, por ejemplo. Cuando hablamos entonces ya de una estructura de 6 dimensiones, estamos hablando de una matriz que almacena matrices y a su vez esas matrices almacenan más matrices. ¿Ok? Entonces, como coger esta partecita, digámosle pues que ya en la parte de abajo tenemos otro cajoncito gris por acá y otro cajón gris por acá para hacer una matriz de 2 por 2 que internamente almacena matrices de 2 por 2 y que internamente esas matrices de 2 por 2 almacenan matrices de 2 por 2 también, por ejemplo. Bueno, en este caso, entonces, aquí, pues, esto aquí no tiene un límite definido. Yo puedo hacer, pues, más y más estructuras. En este caso, yo vuelvo y repito, pues, ya la complejidad va creciendo a la hora, pues, de poder procesar este tipo de estructuras. ¿Sí? ¿No? Pero, pues, en este caso, ya como probar, pues, como los límites que tengamos en el lenguaje de programación, ¿no? Bien, miremos entonces acá. Generalizando el concepto, podemos decir entonces que cuando el tamaño de la dimensión es impar, hablamos entonces que lo que se almacenará ahí se almacenará dentro de un arreglo. Por ejemplo, en este caso acá, una sola dimensión pues sería un arreglo normal. Bien. 3 dimensiones sería un arreglo que almacena matrices. Por ejemplo, cuando hablamos de que la dimensión es de tipo par, estamos hablando ya de que será una estructura de tipo matriz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de 2 dimensiones sería una matriz normal. Y cuando hablamos de 4 dimensiones, entonces diría una matriz de matrices. ¿Ok? Aquí es importante pues como tener en cuenta, bueno, dependiendo del tamaño de la dimensión, yo diría, bueno, para poderlo entender gráficamente, porque ustedes saben pues que internamente el computador pues se almacena de manera totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, aquí como para entender el concepto, uno podría decir, bueno, que cuando la dimensión es impar, estamos hablando de que eso es una regla. Y cuando la dimensión es par, estamos hablando de que eso es una matriz. Ya pues lo que se almacena dentro de cada estructura pues ya es diferente, ¿no? Para aquí sería, bueno, 3 dimensiones, un arreglo que almacena matrices. 4 dimensiones, por ejemplo, una matriz que internamente almacena más matrices. ¿Ok? Bien. Regresando entonces al caso anterior, pues ya para darle pues un poquitico ya más de explicación a lo que estamos planteando aquí, lo que vamos a hacer pues en los próximos videos. Este primer video solamente es los conceptos fundamentales, pues que entendamos pues qué es esa parte de la estructura de Dina dimensiones. Regresando al caso anterior donde es necesario almacenar la cantidad de ventas de 3 vendedores en un trimestre donde cada uno vende 5 tipos diferentes de productos, decimos entonces que lo que vamos a utilizar aquí es una regla, porque son 3 dimensiones, ¿ok? Es decir, es un arreglo de 3 posiciones que almacena matrices de 3 por 5 cada una. Entonces ya hemos explicado esta parte anteriormente, o entonces digamos que el arreglo se llama ventas de 3 por 5 por 3. 3 por 5
las matrices internas, de qué tamaño las matrices internas, y el tamaño del arreglo, pues también podríamos decirlo que es, bueno, cuántas matrices almacenar dentro de ese arreglo general. ¿Ok? Bien, con esto entonces terminamos rápidamente pues aquí la parte de los conceptos fundamentales acerca de las estructuras de dimensiones, y en los próximos videos vamos a trabajar entonces con las estructuras de 3 dimensiones. Solamente la vamos a hacer con estructuras de 3 dimensiones porque ya pues más grandes, vuelvo y repito, pues aumentaría bastante la complejidad ahí. De que se puede hacer, claro que sí, pero pues solamente vamos a trabajar con la parte de eh, arreglos de 3 dimensiones. Bien chicos, eso ha sido todo. Hasta la próxima.